Bueno, vamos a hablar de las estrategias ventilatorias para mejorar tanto oxigenación y evitar atelectasias pulmonares en cualquier paciente obeso que vaya a ser sometido a cualquier cirugía. Herbert Charles Dickens en el año de 1836 describió a un paciente obeso con un trastorno ventilatorio, como son cuando describió a un niño gordito, rosado, sentado comiéndose un pedazo de pay y que se quedaba dormido, que se despertaba y seguía comiendo. Así como lo observó él, nosotros también tenemos que diagnosticar los síndromes o alteraciones ventilatorias que cursan los pacientes obesos, como son el SAOS y el síndrome de hipoventilación del obeso, porque son las patologías que nos hacen pasar sofoco, porque son las que están relacionadas tanto con dificultad para la ventilación como para la intubación, hipoxemia y incidencia de atelectasias en el postoperatorio. Vamos a repasar algunas alteraciones ventilatorias que cursan los pacientes con los pacientes obesos. En los pacientes obesos vamos a encontrar un aumento del consumo de oxígeno y un aumento en la producción de CO2. Vamos a encontrar también un aumento del trabajo respiratorio en unos músculos respiratorios fácilmente fatigables. Se habla de la llamada miopatía del obeso por la infiltración grasa de los músculos respiratorios, lo cual hace que estos músculos tengan menos resistencia que en un paciente eutrófico. Vamos a encontrar también disminución de la distensibilidad torácica y pulmonar y disminución principalmente de los volúmenes estáticos, de la capacidad residual funcional y del volumen de reserva expiratorio. Los otros volúmenes pulmonares, como la capacidad pulmonar total, el BEF1 y la capacidad vital forzada, solamente se van a encontrar comprometidas en obesidades extremas. En los pacientes obesos también puede haber hipercapnia, pero más que todo en aquellos pacientes con SAOS severo o con síndrome de hipoventilación del obeso. El aumento en la resistencia de las vías inferiores es común con presencia de autoPIP. Más adelante les voy a indicar qué es el autoPIP y cómo lo diagnosticamos y cómo lo vamos a tratar. La hiperreactividad bronquial, se ha encontrado una incidencia de un 20% de incidencia de asma bronquial en los pacientes obesos. Y vamos a encontrar aumento del gradiente alveolar arterial de oxígeno, lo cual nos indica que estos pacientes generalmente pueden cursar con hipoxemias. Hay que tener en cuenta entonces y diagnosticar estas dos patologías en los pacientes obesos. Tiene una incidencia del 70% en los pacientes obesos. Lo que pasa es que tal vez a veces no las diagnosticamos y, como les dije, es importante diagnosticarlas porque son las patologías que nos van a producir alteraciones ventilatorias en estos pacientes. Vemos aquí una curva de volúmenes pulmonares espirométrica comparando un paciente normopeso con un paciente obeso. Vemos cómo en los pacientes obesos el volumen corriente cae aquí casi a los niveles de los volúmenes de la capacidad residual funcional o alcanzando los volúmenes críticos de cierre, lo cual hace que estos pacientes tengan una vía aérea muy colapsable. El autoPIP, casi nadie lo diagnostica, yo no lo diagnosticaba hasta que empecé a leer sobre el autoPIP y me di cuenta que sí, hay una alta incidencia de autoPIP y a veces no nos explicamos por qué el paciente se está hipotensando. El autoPIP ha demostrado que nos aumenta las resistencias vasculares pulmonares, nos aumenta las presiones intratorácicas y nos produce cambios hemodinámicos marcados en el paciente obeso. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros un autoPIP? Todos los respiradores modernos que utilizamos tienen curvas de flujo-tiempo. Cuando veamos que el asa descendente o la asa expiratoria no llega a la línea de base, como ven aquí, estamos hablando de un autoPIP. Aquí encontramos los puntos prácticos entonces de las alteraciones de la función respiratoria que se presentan en el intraoperatorio cuando nosotros anestesiamos a un paciente. En un paciente anestesiado obeso vamos a encontrar una disminución de la capacidad vital forzada entre un 25 hasta un 50% de la predicha. Disminuciones de la capacidad residual funcional, del volumen de reserva expiratorio principalmente entre un 35 hasta un 60% de la predicha. Puede haber hipoxemia si hay asociación de síndrome de hipoventilación del obeso, lo mismo que puede haber hipercapnia en este síndrome. En los pacientes con SAOS, siempre y cuando no sea severa, no hay una hipercapnia marcada, ni tampoco va a haber hipoxemia marcada. La compliance del sistema respiratorio es más baja, alrededor del 35% de la predicha, y podemos encontrar la compliance pulmonar disminuida entre un 25% en obesidad simple y hasta un 40% en obesidad severa o asociada a síndrome de hipoventilación del obeso. La resistencia de las vías respiratorias está incrementada debido a una
reducción del volumen pulmonar y a la presencia del flujo expiratorio por la presencia de autopip, especialmente cuando el paciente se posiciona sobre la tabla de cirugía. Si nosotros vemos la clasificación de falla respiratoria descrita por Wood, los pacientes superobesos y los pacientes con estos dos síndromes generalmente tienen varias características de esta clasificación que los predisponen a falla respiratoria aguda. Esta es una tomografía axial computarizada de un paciente anestesiado no obeso y de un paciente obeso. Vemos cómo la incidencia de atelectasia en un paciente eutrófico es menos del 5% después de la inducción anestésica y en posición supina. En un paciente obeso, la incidencia de atelectasias está por encima del 20 al 25% después de la inducción anestésica, siendo más frecuente en las regiones de clives pulmonares y en las bases pulmonares. Entonces la formación de atelectasia es multifactorial. La anestesia de por sí nos produce una disminución del manejo ventilatorio, la misma cirugía por el manipuleo visceral nos van a producir atelectasias intraoperatorias que pueden permanecer en el postoperatorio, llevarnos a hipoventilación y esta hipoventilación llevarnos a más atelectasias en el postoperatorio y producirnos alteraciones tanto en la ventilación, perfusión, hipoxemia, infección y falla respiratoria aguda. Por lo tanto es importante conocer el mecanismo de la atelectasia y tratar de vencerlos. En los pacientes obesos, sobre todo para cirugías laparoscópicas, independiente de cuál sea la cirugía laparoscópica, hay un fenómeno agregado mecánico que es el neumoperitoneo. Además de una gran masa abdominal que tienen estos pacientes, por efecto mecánico, compresión nos va a llevar a formación de atelectasias. Ahora, si nosotros utilizamos máquinas que no nos puedan dar FiO2 bajas y utilizamos FiO2 altas, por fenómeno de reabsorción, se nos van a agravar las atelectasias. Y tener en cuenta que los agentes anestésicos y las cirugías prolongadas nos van a disminuir el volumen corriente y a la producción o disminución del surfactante pulmonar, que también nos va a agravar las atelectasias pulmonares. Pero vamos al grano entonces. ¿Cómo vamos a ventilar a los pacientes obesos? Entonces, para evitar atelectasia y mejorar oxigenación. Durante la inducción anestésica, posición en rampa, ya el doctor Incinares se la mostró, a 15 o hasta 25 grados recomiendan algunos libros dicen que si lo podemos colocar a 35 grados mejor, o sea casi sentados. Oxígeno al 100% no más de 5 minutos, porque el oxígeno a altas concentraciones nos produce atelectasia. Esto en el caso de la inducción solo porque vamos a tratar de prolongar la apnea no hipóxica mientras realizamos las maniobras de intubación, porque los pacientes obesos se desaturan muy rápido. CPAP antes de que pierda el conocimiento, o sea, cuando estamos dándole ventilación o asistiéndolo con ventilación en máscara, en forma espontánea le colocamos CPAP de 10. Una vez el paciente ha sido anestesiado y relajado y lo intubamos, le iniciamos PIP de 10. Algunos recomiendan BiPAP, yo de verdad nunca he usado BiPAP. Las maniobras de capacidad vital o maniobras de reclutamiento, pidiéndole al paciente antes que pierda el conocimiento que haga ventilaciones a capacidad pulmonar máxima durante 10 ciclos respiratorios para tratar de reclutar la mayor cantidad de alvéolos. Esta es la evidencia que soporta estas estrategias ventilatorias durante la inducción para mejorar oxigenación, prolongar apnea no hipóxica y evitar la formación de atelectasias desde la inducción anestésica. Entonces esta es la posición de un paciente súper obeso. Miren, posición anti-Trendelenburg. Este es otro paciente obeso. Estos pacientes con grandes panículos adiposos son a veces difíciles de ventilar por la restricción que ejerce el abdomen hacia el tórax. La posición en rampa debe ser adecuada, no como esta, que a pesar que colocamos almohada, el paciente no la tiene adecuadamente, no está adecuadamente posicionada. La posición en rampa debemos tratar de alinear lo más que se pueda el conducto auditivo con la horquilla external. La posición en rampa ha demostrado, según la evidencia, que mejora los volúmenes pulmonares y nos da mayor posibilidad de ventilar mejor al paciente y nos mejora las condiciones de intubación orotraqueal. Consideraciones ventilatorias para ventilar durante el transoperatorio. Volúmenes pulmonares bajos, 4 a 6 cc por kilo, peso ideal. No usemos grandes volúmenes corrientes a menos que estemos reclutando el paciente, que más adelante vamos a ver cómo se recluta. Oxígeno, FiO2 bajas, entre 0.5 a 0.7, algunos dicen 0.4. ¿Qué pasó? Se cayó. Se apagó.
¿Será que hay que conectarlo? Vamos a conectarlo. Ya, ahí está. Conéctalo de todos modos, pero no creo que haya así eso. ¿Cuánto tiene batería? Bueno, volumen les decía. Concentraciones de oxígeno bajas. Concentraciones de oxígeno bajas, entre 10 a 20 de PIP. Vamos a tratar para reclutar al paciente, y maniobras de capacidad vital que se logran aumentando los volúmenes corrientes, independiente del volumen corriente que tengan que aplicarle, que no pase de 18 cc por kilo peso ideal, para tratar de obtener presiones en la vía aérea entre 45 y 50 centímetros de agua durante no más de 10 segundos, más o menos, o 10 ciclos respiratorios, que es lo que recomienda. Esta es una publicación del doctor Gerardo Tussman en Anestesiología del 2012, en el cual él hace énfasis en la manera adecuada de realizar estrategias ventilatorias durante el transoperatorio para reclutar bien a los pacientes, mejorar oxigenación y evitar la formación de atelectasias pulmonares. Hay otras publicaciones como esta de la doctora Tania O'Neill y del doctor Pelosi también, donde ratifican aplicar estas estrategias ventilatorias para mejorar oxigenación en los pacientes obesos y para disminuir la incidencia de atelectasias pulmonares. En cuanto a la oxigenación, hay esta publicación del doctor Charles Hood, publicada en European Journal of Anesthesiology del 2006, en el cual demostró que colocar solamente PIP a los pacientes nos iba a mejorar saturaciones arteriales de oxígeno, pero si nosotros agregábamos PIP y hacíamos maniobras de capacidad vital o maniobras de reclutamiento, además del PIP, los pacientes mejoraban aún más la saturación y la PO2, y además nos disminuía el gradiente alveolar arterial de oxígeno, lo cual nos indicaba que los pacientes estaban mejor oxigenados cuando les colocábamos no solamente PIP, sino que le hacíamos maniobras de reclutamiento. Estas son las maniobras de reclutamiento, la manera que recomienda el doctor Tussman, en el cual yo las hago de esta manera, es como lo más fácil: aumentar progresivamente el PIP de 5 en 5 y los volúmenes corrientes hasta alcanzar los objetivos. Vamos a explicarlo mejor en esta gráfica. Comenzamos con un PIP de 5, usted coloca en su respirador de entrada PIP de 5, después que has reclutado al paciente en la inducción, no puedes perder el reclutamiento en ningún momento. Inicias con PIP de 5 y presiones en la vía aérea de 25 centímetros de agua, independiente del volumen corriente que tengas que utilizar. Posteriormente, en el siguiente minuto, aumentas el PIP a 10 y aumenta los volúmenes corrientes hasta que te dé presiones picos de 30, y así sucesivamente hasta llegar a las presiones objetivo, que son 20 de PIP y 40 centímetros de presión pico en la vía aérea, independiente, ya les dije, del volumen corriente que tengan que utilizar. No les dé miedo, no se les va a explotar el pulmón. Por debajo de 18 centímetros, 18 cc por kilo peso ideal, no se ha demostrado en la evidencia que produzca un trauma pulmonar. Las maniobras de reclutamiento, muchos le tienen temor a veces por lo que se te puede hipotensar el paciente. Pues a estas presiones yo no he tenido mayores hipotensiones, y la evidencia también lo soporta, como esta del doctor Stefan Bon, en el cual las maniobras de reclutamiento a estas presiones no te deben producir cambios hemodinámicos importantes en el paciente. Si usted llega a tener un cambio hemodinámico en un paciente que le hizo estas maniobras de reclutamiento, sospeche que el paciente o no lo tiene bien hidratado, o que es un paciente que necesita o que tiene un fallo de bomba, entonces necesita administrarle una carga de líquidos o ponerle un inotrópico. Pero en los pacientes obesos sin alteraciones tanto de su hidratación, digamos, o pacientes sin alteraciones cardíacas, no te tiene por qué producir mayores hipotensiones las maniobras de reclutamiento. Ventilarlos por presión o por volumen. Yo ventilo por presión, Juan José ventila por volumen. Inicialmente yo le decía a él a cada rato: estás ventilando mal, porque me agarraba de esta publicación
que hizo el doctor Candiotti, en el cual decía que los pacientes estaban mejor oxigenados cuando los ventilabas por presión. Pero posteriormente, él cogió y se la desquitó y me dijo, no, mira, British Journal of Anesthesia del 2012, es una publicación del doctor Aldencor, yo también los estoy ventilando bien, y es verdad. No importa si los ventilas por presión o por volumen, lo importante es que les pongas el PIP adecuado y le hagas las maniobras de reclutamiento para mejorar oxigenación y evitar atelectasias pulmonares. Prepararse para la extubación y el despertar. ¿Qué sugiere la evidencia? Sugerimos mantener el paciente en posición antitren del Lembour antes de la extubación planeada, previa aspiración de las secreciones y maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento usted las puede repetir al final de la cirugía. Sin embargo, yo estuve discutiendo con el doctor Tussman, porque él me dice, si tú haces una buena maniobra de reclutamiento al principio y la mantienes hasta el final, no tienes por qué volver a repetirlas. Entonces hay controversia de doctores que las recomiendan realizar nuevamente al final de la cirugía. El doctor Tussman, que es uno de los que más ha escrito y es una eminencia, él recomienda que no necesariamente, si reclutaste bien desde el principio, las mantienes hasta el final, no tienes por qué volver a repetirlas. Mantener el PIP hasta la extubación, tratar de mantener las fracciones inspiradas de oxígeno bajas también hasta el final de la cirugía y hasta y a la extubación. Este es un tema que hoy en día se está aplicando, la ventilación mecánica no invasiva. Hay varios artículos escritos por estos personajes en el cual recomiendan la ventilación mecánica no invasiva para mejorar oxigenación, instaurada inmediatamente después de la extubación del paciente obeso, para mejorar tanto oxigenación y mantener al paciente reclutado y que no haga atelectasias pulmonares. Y eso tiene su razón de ser, porque los pacientes, tú lo pudiste reclutar bien, pero si de pronto le hiciste una analgesia que no fue multimodal y que de pronto pusiste muchos opioides, el paciente va a hipoventilar. Entonces no hiciste nada porque lo reclutaste bien toda la cirugía y te hace la atelectasia en el postoperatorio. Entonces ojo con eso. Entonces ellos recomiendan la ventilación mecánica no invasiva porque ha demostrado que mejora los volúmenes pulmonares, aumenta la capacidad vital forzada y el BEF1 en un 50, un 60%, nos aumenta la velocidad del flujo expiratorio pico, nos aumenta el volumen corriente, mejor manejo del CO2 en estas dos patologías que son las que más tenemos que tener en cuenta en el paciente obeso, disminución del trabajo de los músculos inspiratorios hasta en un 40% y una disminución de la incidencia de falla respiratoria aguda en un 16%. Colocarle CPAP, sí o no. El CPAP ha demostrado, según la evidencia, que es efectivo si lo instauras 4 a 6 semanas antes de la cirugía, cuando has diagnosticado un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo. Colocarlo 2 a 3 semanas solo te mejora CO2, 3 a 4 semanas te mejora fracción de eyección y cifras de tensión arterial, pero si lo colocas 4 a 6 semanas, además de todo esto, te va a mejorar niveles de glicemia, aumento del espacio faríngeo y mejoramiento de la actividad del músculo genigloso. Este es el algoritmo que les quería traer sobre el manejo ventilatorio y terapia de oxígeno en el postoperatorio en los pacientes obesos con SAOS o con síndrome de hipoventilación del obeso. Si nosotros tenemos un diagnóstico por polisomnografía o por los cuestionarios de Stock-Bang de un síndrome de apnea obstructiva del sueño y además asociado a un síndrome de hipoventilación, estos pacientes normalmente manejan CO2 entre 40 y 50 en forma diurna y ese es su estímulo para respirar. Entonces estos pacientes solamente le debemos instaurar terapia con CPAP cuando hay desaturaciones en el postoperatorio y los niveles de CO2 están por encima de 50 milímetros de mercurio. A los pacientes con SAOS que no tienen síndrome de hipoventilación y los podemos manejar con cánula nasal y nos saturan bien y no tienen signos clínicos por lo menos de hipercapnia, porque no a todos les hacemos gases arteriales, los manejas con estos dispositivos. Si a pesar de estos dispositivos, si hay desaturación en el postoperatorio y signos clínicos o por gases arteriales de hipercapnia, entonces le inicias terapia con CPAP. Si a pesar de la terapia con CPAP el paciente persiste con desaturaciones y hipercapnia, a estos pacientes les recomiendan ventilación mecánica no invasiva. Si a pesar de la ventilación mecánica no invasiva no mejora la saturación y persiste la hipercapnia, le vas aumentando la presión de soporte hasta que logres el objetivo, que es mejorar saturación. Si al paciente le colocaste CPAP
y con el CPAP mejoró, pues simplemente le continúas el CPAP 24 horas después de la cirugía. Lo que quiero decirles, el CPAP, yo personalmente, y la evidencia también lo ha demostrado, si el paciente no lo venía recibiendo antes, solamente lo debe utilizar en estos casos, como recomienda este algoritmo, que es un algoritmo descrito por el doctor Rabeck, porque usar de rutina CPAP en el perioperatorio no es beneficioso si el paciente te está saturando bien con una cánula nasal y una máscara de oxígeno. Lo más importante siempre, tratar de sacar al paciente bien despierto y que el reclutamiento lo mantengas en la recuperación, incentivar al paciente para que respire, y esto solamente lo logras si le haces una analgesia ahorradora de opiáceos, para que el paciente esté bien atento, le enseñas los ejercicios respiratorios y le mantienes el reclutamiento alveolar y que el paciente esté bien oxigenado. Mil gracias.